Absolutamente nadie contaba con ellos. El Real Murcia. Un equipo de currantes, de luchadores, gente que se deja la piel cada día sin los focos, sin los millones, sin las estrellas mundiales. Entraron en esta Copa del Rey como uno más. Un equipo para cumplir el trámite, para vivir la experiencia y para volver a casa. Pero el fútbol, amigos, el fútbol tiene estas cosas. Es mágico, es impredecible. Es el único deporte donde David puede mirar a los ojos a Goliat y no solo plantarle cara, sino tumbarlo. Y la afición grana, esa gente fiel que ha sufrido tanto, empezaba a creer. Soñaba en voz baja, casi sin querer molestar. Soñaban con una noche, solo una, que les hiciera sentir grandes. Y llegó la primera piedra en el camino. Nada menos que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. En su campo, el Metropolitano. Un estadio que ruge, que aprieta, que intimida. Todos daban por muerto al Murcia. Era el final del camino, el final de la aventura. Pero los jugadores murcianos salieron al césped sin miedo. Miraron a los Griezmann, a los Coque, y no se arrugaron. Jugaron con el corazón en la mano y con la táctica en la cabeza. No vinieron a defenderse, vinieron a jugar al fútbol. Y lo hicieron. Vaya si lo hicieron. Dejaron a todo el mundo con la boca abierta. Becarios no, futbolistas. El partido fue una locura total. Un toma y daca constante. El Atlético marcaba, pero el Murcia respondía. ¿Y cómo respondía? Con garra, con fe, con un fútbol valiente que nadie esperaba. Cada vez que el gigante colchonero golpeaba, el modesto equipo pimentonero se levantaba con más fuerza. El tercer gol del Murcia, ese 2-3 definitivo, fue un puñal directo al corazón del Atlético. Un gol que silenció el Metropolitano. Solo se escuchaba el grito de los pocos, pero ruidosos, aficionados murcianos que habían viajado a la capital. Estaban viviendo algo único, estaban viendo a su equipo hacer historia, estaban viendo el inicio de algo muy, muy grande. Aquella victoria no fue una casualidad, fue una declaración de intenciones. El Real Murcia le dijo a toda España: estamos aquí y hemos venido para quedarnos. La gente se frotaba los ojos. ¿De verdad había pasado? ¿El humilde Murcia había eliminado al todopoderoso Atlético de Madrid? Pues sí, había pasado. El vestuario era una fiesta. Gritos, abrazos, lágrimas de emoción. El entrenador, un hombre sabio y tranquilo, les dijo: disfrutad esta noche, pero mañana a pensar en el siguiente. Esto no ha hecho más que empezar. Y tenía razón. El sueño ya no era un susurro. Empezaba a ser un grito que resonaba en toda la ciudad de Murcia. El sorteo de cuartos de final les deparó otro hueso duro de roer. El Athletic Club en San Mamés, la catedral. Un campo donde pocos equipos salen vivos. Un lugar con una mística especial, con una afición que empuja como ninguna. Si lo del Metropolitano parecía imposible, esto era una utopía. Viajar a Bilbao para enfrentarse a los Leones en su casa era, para muchos, una sentencia. Pero este Murcia ya no era el mismo. Este Murcia se había quitado los complejos. Se había dado cuenta de que en el fútbol, el escudo no gana partidos. Los ganan 11 tíos que corren más que el rival y que creen en lo que hacen. Y vaya si creían. El partido en San Mamés fue una lección de seriedad y de eficacia. El Murcia supo sufrir cuando tocaba. Aguantó las embestidas del Athletic, que salió a morder desde el primer minuto, empujado por su gente. Pero los granas estaban perfectamente plantados en el campo. Defendían como un solo hombre, y cuando robaban la pelota, salían a la contra con un peligro tremendo. No se pusieron nerviosos. Jugaron con la inteligencia de un veterano y el hambre de un juvenil. Y en una de esas contras, ¡zas!, el primer gol. San Mamés enmudeció. El segundo fue la confirmación. Un 0-2 rotundo, claro, inapelable. El Murcia estaba en semifinales. Increíble. Y entonces llegó el Barça. El FC Barcelona en el Camp Nou. Las semifinales de la Copa del Rey. Si esto fuera una película, la gente diría que el guionista se ha pasado de la raya. ¿El Murcia en el Camp Nou jugándose un pase a la final? Parecía un chiste, pero era real. Toda España estaba pendiente de ellos. Ya no eran una sorpresa, eran los protagonistas de la competición. Eran el equipo del pueblo, el que representaba la ilusión de todos los modestos. Y allí se plantaron, en ese estadio monumental, para mirar a los ojos a las estrellas del Barça. Sin miedo, con el respeto justo,
pero con la convicción de que podían volver a hacerlo. La noche del Camp Nou fue sencillamente mágica, legendaria. El Barça dominaba la posesión, como siempre. Tocaba y tocaba, buscando un hueco. Pero el Murcia era un muro solidario, infranqueable. Y cuando tuvo su oportunidad, no la perdonó. Marcó el primer gol y el estadio se quedó helado. El Barça empató, como era de esperar. Pero en los minutos finales, cuando todo el mundo esperaba el asedio final de los locales, llegó el milagro. Otro contragolpe perfecto, otra definición de libro. 1-2. Silencio sepulcral. El árbitro pitó el final y los jugadores del Murcia cayeron al suelo, llorando de alegría. Estaban en la final. El Real Murcia iba a jugar la final de la Copa del Rey. El rival en la gran final era el más grande de todos, el Real Madrid. El rey de Europa, el club con más historia. Era la batalla definitiva. David contra Goliat elevado a la máxima potencia. La ilusión de una ciudad entera contra el poder de una institución global. La prensa de Madrid ya daba por hecha la victoria de su equipo. Hablaban de trámite, de una copa más para sus vitrinas. No aprendían. Minusvaloraron al Murcia, como antes lo habían hecho el Atlético, el Athletic y el Barça. Y ese fue su mayor error. Porque este Murcia se alimentaba de eso. Se hacía más fuerte cada vez que alguien dudaba de ellos. La final no era un premio, era su destino. El día del partido, la ciudad de Murcia era una marea grana. Miles y miles de aficionados viajaron para apoyar a su equipo. Tiñeron las gradas del estadio de la final con sus colores, con sus bufandas, con sus banderas. Cantaron desde horas antes del pitido inicial. Su equipo les había regalado el sueño más grande de sus vidas y ellos no les iban a fallar. Estaban allí para ser el jugador número 12, para gritar, para animar, para llevar en volandas a sus héroes. El ambiente era espectacular. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El Real Madrid con todas sus estrellas. El Real Murcia con todos sus sueños a cuestas. El partido fue una obra de arte, un thriller de los buenos. El Real Madrid, como era de esperar, salió a dominar. Y marcó primero. Un gol de esos que parecen sentenciar. Pero este Murcia tenía 7 vidas. No bajó los brazos. Siguió luchando, siguió creyendo. Y en un córner con un cabezazo lleno de fe, llegó el empate. ¡Gol del Murcia! ¡El delirio en la grada grana! Pero la alegría